Saludos, hermanos y hermanas en Cristo. Que la gracia y la paz de Cristo habite en cada corazón y nos ayude en nuestro caminar por el camino del Señor. Hoy es el viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario y es el mismo Señor que nos invita a participar en esta Eucaristía, a renovar nuestra fe y celebrar la salvación. De pie para recibir a los ministros. Alúmbranos, Espíritu Divino, inflámanos con tu encendido amor. De la virtud muéstranos el camino y enséñanos a orar con gran fervor. Oh, tú el autor de la divina gracia, ayúdanos a luchar con ardor. A ti te doy mi ser, mi alma, ayúdame, oh Espíritu de amor. En este día santo te pedimos bondad y paz para servir al Dios. De la virtud muéstranos el camino y enséñanos a orar con gran fervor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, me han visto que entraba con mi mascarilla y ahora me la quito. En su momento en la consagración la volveremos a usar, pero queremos también ser atentos con todos los hermanos que tienen impedimentos para escuchar y que por lo general tienden a leer los labios. Así que conscientes un poco de esto, en este momento que estoy separado de mis hermanos aquí en el altar, en el presbiterio, pues puedo darme pues un poco esa libertad de quitarme la mascarilla, pero sobre todo en atención a nuestros hermanos que tienen impedimentos auditivos. Bueno, pues nada, vamos a comenzar nuestra celebración. Ya entramos de lleno en el tiempo ordinario, por eso el color es verde. Comenzamos una sucesión de lecturas que en estos días hemos estado leyendo la historia de Elías, uno de los grandes profetas de Israel, y la lectura de hoy, que es hermosísima, nos traerá mucho para reflexionar. Así que comenzamos nuestra celebración en silencio, ese silencio sonoro en el que Dios también nos habla. Así que hagamos un momentito de oración en silencio y dejemos que el Señor se haga presente misericordiosamente entre nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo, Señor, ten piedad de todo tu pueblo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de todo tu pueblo, Cristo, ten piedad de todo tu pueblo, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo, Señor, ten piedad de todo tu pueblo, Señor, ten piedad. Y en silencio oremos.
Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Elías va al encuentro del Señor, que se le muestra no en grandes manifestaciones, sino en una brisa casi imperceptible. Dios es más Dios del hombre que de la naturaleza, y saca al profeta de su quietud para enviarles nuevamente a sus hermanos. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han destruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo, y me buscan para matarme. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jesús, hijo de Nisín, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado, Bailén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escuchadme, Señor, te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro
En el amor de Cristo no hay egoísmo, que es la base de las apetencias desordenadas. Día tras día procura llenarnos de un amor más profundo y una reverencia más intensa por toda la creación de Dios, especialmente la santidad de la vida humana. De pie, hermanos, para escuchar el Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Brillen como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltera con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Mas te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días hemos estado leyendo lo que se conoce como el ciclo de Elías, es decir, la historia de uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. No los profetas escritores, porque sabemos que pues existen los llamados profetas mayores y menores. Yo no sé, ya la distinción ya no se hace tanto, pero conocemos a estos profetas que o han escrito sus oráculos o sus discípulos han escrito la historia de ellos. Así tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel como los grandes profetas, y luego una serie de profetas menores, creo que son 12 profetas menores, Joel, Abdías, Amós, Miqueas, por ahí seguimos, Nahum. Pero hay otros profetas que no son escritores, es decir, que no tenemos un libro, el libro del profeta Elías, por ejemplo, o el libro del profeta Eliseo. Y sin embargo entran dentro de lo que es la historia del profetismo de Israel. Los profetas en Israel son una experiencia que, si bien no es única dentro de los pueblos de la antigüedad, también las otras civilizaciones, los cananeos, por ejemplo, tenían sus baales, sus dioses, que le llamaban Baal o Baales. Y los egipcios tenían también sus dioses. Hubo un momento en Egipto donde hubo lo que llamaban la herejía de Atón, que era que el faraón estaba promoviendo la adoración a un solo dios, Atón, y por eso le llamaban Atón, y eso para ellos era una herejía, porque ellos creían en muchos dioses. Amón, y ahí vienen todos los nombres de Tutankamón, por ahí.
Pero en todas las civilizaciones existieron profetas, y estos profetas eran distinguidos en cada civilización por cosas distintas. Sobre todo en los cananeos eran profetas y algunas profetisas también, que hacían cosas raras, que hacían oráculos, que hablaban acerca del futuro, que realizaban actos un poco pues extravagantes también, e incluso su conducta podría ser así. En el tiempo que estamos hablando, el tiempo es el tiempo después del rey Salomón, viene David, después Salomón y después Roboam. Es el tiempo en que existían pugna entre los profetas de los Baales y los profetas de Israel, tanto así que cuando entra de alguna forma la religión de los cananeos al pueblo de Israel a través de los reyes y sobre todo de Roboam y de su esposa, entonces matan a los profetas israelitas, los encierran y luego los matan. El único profeta que quedaba era Elías. Por eso entonces toda la historia tremenda de Elías, que en un momento dado lo hemos leído, no sé si fue ayer o en estos días, yo creo que fue el miércoles, una lectura bastante larga, leíamos acerca de cómo Elías reta a los profetas de los Baales a quemar, a arder un incienso para una ofrenda. Matan un buey grandísimo, 2 bueyes, hacen dos preparativos de hoguera, y entonces los 450 profetas de Baal tenían que invocar a sus dioses para que prendieran ellos mismos el fuego y se hiciera el holocausto. Es decir, Elías reta a los profetas que Jezabel, la esposa de Roboam, había promovido dentro de Israel. Claro está, pues los profetas de los Baales no tuvieron éxito, no resultó. Entonces Elías, en una acción del poderío de Dios grandioso, entonces sí convoca a Yahvé, al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, echa agua en toda la hoguera y luego llega a prender a través de un fuego, de los rayos o de lo que sea, una inmensa hoguera que destruye las 2 ofrendas incluso. Es decir, tenemos una representación de un profeta que habla de un Dios poderoso, de un Dios grandioso, de un Dios que hace unas proezas enormes. Parece bien, y la historia pues está contada como para decir nuestro Dios es un Dios más grandioso que los dioses de los Baales, de los profetas de los Baales. Y sin embargo las cosas no van bien a Elías. Jezabel intenta matar entonces a Elías, que tiene que huir, y entonces trata de huir hasta el monte Horeb. Conocemos entonces la historia de los cuervos que se envían al profeta, que le dan alimento, pan y carne, dice en la mañana y en la tarde, es asistido por Dios. Y sin embargo, la tristeza de este profeta en su, vamos a decir, en su destierro, pues representa ese dolor y ese sufrimiento de luchar por manifestar la gloria de Dios, y sin embargo las cosas no le van bien. Y aquí es donde viene la lección que acabamos de escuchar hoy. Este profeta que está encerrado en una cueva tiene celo de Dios, tiene el celo de un Dios al que él ama, pero al que de alguna forma lo representa siempre como un Dios poderoso, grandioso, que hace cosas raras, extrañas, grandiosas. Por eso entonces en esta conversación extraña que tiene esa voz que le habla, sal afuera para que te encuentres con Dios, porque era el deseo de encontrarse con Dios, el deseo de cada ser humano de encontrarse con Dios. Entonces
tiene la experiencia que acabamos de escuchar. Primero, escuchamos, déjame irme en el orden que tiene que ser, escuchamos primero el viento, un huracán, vamos a pensar. Después de un huracán grandioso, allí no estaba Dios. Viene un terremoto, allí tampoco estaba Dios. Bueno, nosotros hemos tenido huracanes, hemos tenido terremotos, y de alguna forma hemos querido percibir la presencia de Dios, pero de eso no se trata, no tratemos de mezclar, ¿verdad?, ideas. Dios está en todo, pero aquí la pedagogía del texto va por otro lado. Después del terremoto viene un fuego grandioso, un poco recordemos el fuego de las hogueras con que Elías triunfaba sobre los profetas de los Baales, pero tampoco estaba el Señor en el fuego. ¿Y dónde está el Señor? En una brisa suave. Y cuando Elías siente la brisa suave, me recuerda mucho el texto del Génesis, que nos dice que Adán caminaba con el Señor en la brisa de la tarde, ¿no? Un poco esa presencia de Dios tranquila, pacífica. Ahí Elías entonces percibe en ese silencio, no en el tumulto, no en lo aparatoso, en el silencio, en la interioridad, es donde percibe la presencia de Dios y empieza entonces el diálogo. El Papa Francisco, hace unos cuantos años atrás, leyendo este texto, ustedes saben que el Papa hace su misa por las mañanas y entonces esas misas muchas veces pues las tenemos en sus homilías, reflexionaba que Dios iba preparando a Elías a través de momentos muy, muy difíciles, tanto que Elías quería morir, tanto que Elías no le veía sentido a su existencia, que después de haber tenido tanto celo por Dios terminara de esa manera. Y nos dice el Papa, pues es que Dios iba preparando a Elías para una gran misión. Y aquí tenemos la misión que conocemos de ungir al rey de Siria, a Hazael, y ungir a Jehú, el rey de Israel. Y luego, por fin, ungir a un nuevo profeta que será Eliseo. Entonces leeremos luego la historia de Eliseo. Sin embargo, me gustaría quedar un poco en este tema del silencio, de la brisa suave. Muy pocas veces tenemos tiempo para el silencio. Y desgraciadamente, aunque ha venido la pandemia y nos ha hecho quedarnos en nuestras casas, pues llenamos nuestras casas de radio, de televisión, de internet, de ruido, de música. Bueno, a mí me encanta la música, siempre estoy oyendo música, pero ¿qué tipo de música, verdad? Tenemos que oír. Pero sobre todo, ¿cómo hemos aprovechado esta gran oportunidad en la que podemos encontrarnos un poco más en lo interior con el Señor, en esa voz que nos habla? Ahorita decíamos el silencio sonoro, son términos de Santa Teresa, el silencio que habla, el silencio en el que resuena la palabra de Dios. Hace poco hablábamos del texto de la palabra que habita en mi silencio interior, precisamente eso. El hombre que siempre quiere encontrarse con Dios, como Elías, que quería encontrarse con Dios, muchas veces erra en el camino, muchas veces equivoca el camino y cree encontrar a Dios en otras instancias que no son Dios, en otros Baales. Muchas veces nuestras iglesias se llenan de cosas grandes, de grandes expresiones, de grandes milagros, de grandes gritos y aleluyas y de fiestas tremendas, que no está mal, no digo que esté del todo mal, pero eso no es Dios. Dios, y nos lo dicen todos los místicos, nos lo dice ahora el profeta Elías y sobre todo nos lo dice Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando quería encontrarse con Dios? Se retiraba en el silencio. Es decir, buscaba el silencio. Solamente en el silencio, por el silencio exterior, vamos a decir, en el silencio exterior que de alguna forma habilite, nos ayude al silencio interior, que es el más importante. Sobre el silencio nos decía la Madre Teresa de Calcuta, decía,
¿Cómo podemos entender bien el silencio exterior? Dios es amigo del silencio. Mira cómo la naturaleza, los árboles, la hierba crecen en silencio. Mira las estrellas, la luna y el sol, cómo se mueven en silencio. Tú sí dejaste profundas huellas marcadas en el camino de tu diario vivir, que justo con las de Jesús nos están ayudando a encontrar las nuestras. Hay un lugar haga un lugar al silencio, dice la Madre Teresa, a este gran maestro. Al silencio le llama maestro. Dentro de sus actividades, sin interrumpir nada, abre el oído de la mente y detrás del ruido, en ausencia de meditación, escuche el silencio. Es decir, dentro del tumulto del día, tener ese silencio interior. Piensa en la presencia del silencio. Comience a percibir, porque el pensamiento es una evocación cuyo mágico significado de este término llama a la manifestación de la causa referida. Bueno, esto no lo entendemos mucho. En el silencio se disuelve el pensamiento y el ser real aparece. Es decir, la importancia que tiene este silencio interior. Muchas veces nos preocupamos en la oración, ¿cómo voy a orar? ¿Qué voy a decir? Los otros días un enfermito, un señor bastante enfermito, me decía, pues padre, empiezo el Padre Nuestro y no lo sé terminar. Se me olvida, ¿verdad? Muchas personas ya mayores que tienen problemas de la memoria, y yo le contestaba, pues no digas nada, quédate en silencio. No hay mejor palabra que puedas pronunciar que la palabra del silencio. El silencio nos permite despejar la mente, es decir, no utilizar tanto la mente para pensar, reflexionar, sino simplemente estar ahí, en la presencia de Dios. Y en ese silencio profundo es donde Dios habla, donde Dios comunica paz, donde Dios comunica tranquilidad. Dios también nos comunica el ambiente necesario para poder luego confrontar la vida que nos toca vivir. También otro autor, uno de los grandes teólogos del siglo XX, Romano Guardini, decía, en el silencio es donde suceden los grandes acontecimientos. No es en el fuego, ni en el terremoto, ni en el huracán, en el silencio. No en el tumultuoso derroche del acontecer externo, sino en la augusta claridad de la visión interior, en el sigiloso movimiento de las decisiones, en el sacrificio oculto, en la abnegación. Es decir, cuando el corazón está tocado por el amor y convoca una libertad de espíritu para entrar en acción, ¿verdad? Dando los frutos de la caridad y del amor. Y por último, la oración es una conversación, un diálogo con Dios Trino, mientras que en algunos momentos nos dirigimos a Dios, en otros guardamos silencio para escucharle. Otra idea interesante, que pensamos que orar es decir y decir y decir y decir cosas, y sobre todo la oración tiene que ser escucha. El primer mandamiento que encontramos en la Biblia, ¿cuál es? Shema Israel, escucha Israel. Y termino, y aquí pido permiso, vamos a decir, ahora que estuvimos haciendo la hora santa que convocaba el Papa Francisco de orar con todas las religiones del mundo, encontré una hermosa oración de un indio Sioux, donde el silencio tiene esa importancia, donde el silencio tiene ese lugar para esa conexión con el Señor. Dice este indio, oh gran espíritu, cuya voz oigo en el viento y cuyo respiro da vida a todo el universo. Óyeme, soy pequeño y débil, uno de tus muchos hijos. Déjame pasear en la belleza y permíteme que mis ojos siempre puedan contemplar el rojo y el púrpura de la puesta de sol. Haz que mis manos respeten las muchas cosas que tú has creado
y agudiza mis oídos para oír tu voz. Hazme sabio para comprender todas las lecciones que tú has escondido detrás de cada hoja y de cada roca. Dame fuerza no para ser más fuerte que mi hermano, sino para luchar contra mi peor enemigo, yo mismo. Y hazme siempre listo para ir ante ti con las manos limpias y la mirada recta, para que cuando la luz se desvanezca como se desvanece la puesta de sol, mi espíritu pueda llegar a ti, ante ti, sin ninguna vergüenza. Esta oración solamente puede salir de una persona contemplativa. Y si algo pueden enseñarnos nuestros hermanos indígenas de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, es precisamente a contemplar, a estar en el silencio, a saciarnos de la belleza que Dios nos ofrece en el silencio. Así que la lectura de hoy, conectada con las grandes denominaciones religiosas del mundo, nos invita de nuevo a darle prioridad a este tema que tantas veces hemos olvidado. Nuestras misas están llenas siempre de cantos y de hablar. Yo peleo a veces con los del coro, ¿verdad? Pero después de la comunión, ok, canten, pero vamos a dejar un espacio de silencio, como que queremos llenarlo todo hasta que el Padre vuelva a hablar, ¿verdad? Y hay muchas cosas, muchos momentos en la misa donde podemos hacer silencio, como hemos hecho hoy en el rito penitencial, después de la comunión, en el momento de la oración colecta, también en la oración final. Es decir, hay que aprovechar esos momentos porque ahí es donde nos habla Dios. Ahí es donde podemos escuchar realmente su palabra. Silencio sonoro. Amén. Con el deseo de conocer cada vez más a Jesucristo, pidámosle que nos revele su rostro. Para que la Iglesia anuncie con pasión y celo la presencia de Dios en medio de su pueblo, roguemos al Señor. Para que los cristianos en medio del mundo sepamos descubrir la voz del Maestro que nos envía a proclamar su reino de justicia, roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes respeten los derechos de la familia, promuevan leyes que las protejan y defiendan la vida humana desde su concepción hasta su muerte, roguemos al Señor. Para que el Señor consuele a los que sufren la división de sus hogares, a los que padecen la infidelidad de los que aman, a los que viven en situaciones irregulares, a los que no pueden ver y a los que no pueden oír, y para que no se sientan abandonados por la Iglesia, roguemos al Señor. Para que al celebrar la Pascua del Señor en esta Eucaristía, busquemos su reino y no honremos esfuerzos en conseguirlo y extenderlo, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por la niña Gladys Isabel Rodríguez, Juan Miguel Muñiz Fuentes, Felita Galindo, Magda y Mindy Orange, Nancy Mercado, Juanita Rivera, Bruno Orange, William Soria, Carlos Giovanni,
María Mora, Ángel y Jenny, Gloria Vélez, Mary y Joe Rivera, Rafael Mata, Digna Ortiz, Lidia Santiago, Nilsa Chiqui González, Jorge Castro, Mili Figueroa Pesante, Félix Javier Rodríguez, Delia Lozada, Rosa Elena Sena, María Luis y Rafa, familia Román Arce, Ignacio Lanzó y Marilén Rivera, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Geraldo Cabanillas, Lucila Alejandro de Flores, Doctor Ricardo Alonso Alonso, Milagros Lasalle, Soniaí Ramírez Landrao, Tomás Sanabria, Pedro Beas Díaz, Juanita González Cortés, William Vargas, Héctor Maldonado, María Luisa Torre, Marilixa Esteves Luciano, Manuel Sánchez Vélez, Geraldín Colón, Nilda Lugo, Yeli Galindo, Félix Tillet, Silverio Torres, Tita Esparra, Marila Ríos Matienzo, Juan Andino Figueroa, difunta familia Cancel Montalvo, Gloria y Petronila, Olga Cruz, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Olga Orench, madre del Padre Olmo, aquí presente, al Sagrado Corazón, intención de Carmen Rivera, por la recuperación total de la salud de Paquito Cruz, director del coro, a la Madre Mercedes de Jesús en su fiesta, roguemos al Señor. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Escucha, Señor, a tus hijos que con fe te suplican y no permitas que nunca nos apartemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo,
siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, siguiendo el protocolo, ahora nos lavamos un poquito las manos con el higienizador y yo les presento el diálogo. Ahora entonces es colectivo. Les digo: cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti.
no permitas que jamás me separe de ti. Padre, te alabo, te adoro y te bendigo. Por tu nombre glorifícate. Por tu nombre glorifícate. Jesús, te alabo, te adoro y te bendigo. Por tu nombre glorifícate. 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 Por tu nombre glorifícate. 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 Por tu nombre glorifícate. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos del coro Junte para Yahvé y agradecemos a nuestro hermano Tito, a todos los que han colaborado en esta Eucaristía y a todos ustedes que también colaboran con su presencia, sobre todo sus oraciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un besito para mi mamá en su cumpleaños. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.